Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más fresca y jugosa del mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a hablar de un acontecimiento bastante interesante que ha estado circulando por las redes y los medios: Kerem Bürsin en casa de Hande con su coche nuevo. Sí, han oído bien. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué hay detrás de esta visita y la aparición de este nuevo vehículo? Vamos a desglosar todo. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal dándole al botoncito rojo que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Gracias de antemano. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y por extensión, de muchas partes del mundo. Su química en la pantalla y su relación fuera de ella han cautivado a millones de fans. Y es precisamente esta conexión lo que hace que cualquier movimiento o aparición de uno de ellos, y más aún si involucra al otro, sea motivo de análisis y especulación. El reciente avistamiento de Kerem Bürsin, llegando a la residencia de Hande Erçel, y la atención puesta en su flamante coche nuevo, ha sido el tema principal de conversación en muchas plataformas. Vamos a poner un poco de contexto. No es raro que, siendo pareja o amigos muy cercanos, Kerem y Hande se visiten. Lo que ha llamado la atención esta vez son dos elementos clave: la novedad del coche de Kerem y el momento de la visita. Para empezar, hablemos del coche. Se ha visto a Kerem a bordo de un vehículo que, según las informaciones y las fotos que han salido, es visiblemente nuevo. Y cuando hablamos de celebridades, un coche nuevo no es solo un medio de transporte, es a menudo una declaración, un reflejo de su estilo de vida y, en algunos casos, un regalo o una adquisición personal significativa. La marca y el modelo exacto han sido objeto de debate, pero lo que queda claro es que Kerem ha optado por algo moderno y, probablemente, de alta gama. Esto por sí solo ya genera interés, porque nos da una pequeña pincelada de los gustos y la situación actual del actor. Pero la verdadera chispa de la noticia viene cuando este nuevo coche hace su aparición en la casa de Hande. ¿Significa esto que Kerem ha decidido llevar su flamante adquisición para impresionar a Hande? ¿O es simplemente una visita casual y el coche es una coincidencia? Las teorías son muchas. Algunos fans interpretan esto como una señal de que la relación entre Kerem y Hande está más sólida que nunca, y que compartir estos momentos, incluyendo la presentación de sus posesiones materiales, es parte de la evolución de su vínculo. Otros, más escépticos, sugieren que podría ser una visita más, y que la atención al coche es simplemente el pretexto que los medios y los seguidores han encontrado para hablar de ellos. Lo que sí podemos decir con certeza es que la presencia de Kerem en casa de Hande, y la forma en que ha sido documentada, ha reavivado el interés en su vida personal. Las cámaras de los paparazzi, como suele ocurrir, estuvieron al acecho y capturaron el momento. Las imágenes muestran a Kerem llegando, bajando del coche y entrando en el edificio donde reside Hande. El coche, por supuesto, es un protagonista más en estas instantáneas. Ahora, ¿qué implica realmente esta visita? Si nos basamos en lo que se ha visto y en la narrativa que los fans suelen construir alrededor de ellos, la visita de Kerem a Hande con su coche nuevo puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una muestra de afecto, de querer compartir sus novedades con ella, de celebrar un logro personal con la persona que le importa. Es un gesto que, en cualquier relación, denota cercanía e intimidad. Podríamos imaginar a Kerem diciéndole a Hande: «Mira lo que me he comprado. ¿Qué te parece?». Y Hande, como siempre, con su encanto, dando su opinión. Por otro lado, y esto es algo que siempre hay que considerar cuando se trata de celebridades, la imagen pública es importante. Mostrar una relación estable y feliz, con gestos como este, puede ser también una forma de alimentar esa imagen ante sus seguidores y, ¿por qué no?, ante la industria. Sin embargo, dada la naturaleza de su relación, que siempre se ha caracterizado por cierta transparencia y autenticidad, parece más probable que sea un gesto genuino. Las especulaciones no terminan ahí. Algunos se preguntan si el coche es un regalo, quizás de su propia inversión, o si podría haber algún tipo de conexión con Hande en esta adquisición. Por ejemplo, ¿eligió Kerem este coche pensando en que a Hande le gustaría?
¿O es posible que Ande haya tenido algún influencia en su elección? Son preguntas que por ahora, solo ellos dos tienen la respuesta. Pero más allá de los detalles materiales del coche o de las intenciones exactas de la visita, lo que este evento nos revela es el poder de la conexión que Ande en la mente de sus fans. Cada acción, cada aparición conjunta o cercana, es analizada con lupa. Es un testimonio de cuánto interés y cariño despiertan estas dos figuras. Su relación se ha convertido en un referente para muchos, y cualquier indicio de su vida cotidiana es recibido con entusiasmo. Hay que recordar que Kerem Bürsin ha sido bastante reservado sobre sus asuntos personales en el pasado, pero en lo que respecta a Ande siempre ha habido una apertura que ha sido muy apreciada por los fans. Las fotos juntos, las declaraciones mutuas y las visitas como esta, contribuyen a construir la narrativa de una pareja que, a pesar de las presiones de la fama, intenta mantener una vida personal relativamente normal. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el mundo del entretenimiento siempre está atento a los movimientos de sus estrellas. Segundo, que las adquisiciones importantes, como un coche nuevo, se convierten en eventos cuando involucran a figuras públicas. Y tercero, y quizás lo más importante, es que la dinámica entre Kerem y Ande sigue siendo un imán para el interés del público. La forma en que comparten sus vidas, sus éxitos y sus momentos cotidianos, crea un vínculo con sus seguidores que va más allá de sus trabajos en pantalla. Así que, en resumen, lo que ha ocurrido es que Kerem Bürsin fue visto llegando a casa de Ande Erçel en su nuevo coche. Este acontecimiento, capturado por los paparazzi y difundido rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. La aparición del coche nuevo, sumada a la visita a la casa de Ande, ha sido interpretada por muchos como un gesto de cercanía, de compartir novedades y de la solidez de su relación. Ha sido fascinante ver cómo este simple evento ha dado pie a tantas conversaciones y análisis. Es la magia del mundo de las celebridades, donde los pequeños detalles se convierten en grandes noticias. Y nosotros, aquí en el canal, encantados de traerles toda esta información para que estén al día. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y su visita a Ande Erçel con su coche nuevo. Hemos repasado los hechos, las posibles interpretaciones y el impacto que estos eventos tienen en sus seguidores. Recuerden que el mundo del espectáculo está en constante movimiento, y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encanta que formen parte de nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden dejarle un gran pulgar hacia arriba o un me gusta. Eso nos ayuda a saber qué contenido les interesa más. También, si tienen alguna opinión o comentario sobre esta noticia, o si quieren compartir alguna otra información que hayan visto, déjenlo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo de Kerem y Ande. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.